tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que, como todos los lunes, arrancamos una nueva semana informativa en Extra Plus. Esta vez conversamos con el doctor Cairo Amador Arrieta sobre los principales hechos ocurridos, los publicados, los no publicados en los últimos días alrededor del mundo. No nos acompaña Humberto, que sigue presentando su libro Color de Luz. Así es. Una excelente presentación el viernes en Granada. En Granada, una muy linda presentación. Sí. Y Eduardo Araica se lució musicalizando varios de los poemas de Humberto. Sí, sí. Muy bueno, felicidades, sí. Eduardo. Y felicidades, Eduardo, por la musicalización. Felicidades a Humberto también por este libro que justamente este lunes estaba presentando aquí en Managua, por eso es que no está con nosotros, porque sigue presentando el libro, aprovechando a Guillermo Pilía, que estuvo también con nosotros aquí en Adelante Nicaragua conversando sobre Rubén Darío. Humberto Pilía es quien ha estado a cargo de la publicación de este libro, parte de la colección Mundo Sur, es que se llama, Sí. Mundo Sur, la colección de poemarios, cuyo número 2 es el de Humberto, Color de Luz. Así es. Cairo, el 31 de diciembre del 2019, ante la Organización Mundial de la Salud, China reportó unos casos extraños de gripe y neumonía. Más tarde, hará unos 10, 12 días, estalló la bomba en la ciudad de Wuhan. Wuhan, en China. Justamente en el departamento, en el estado, en la región que incluye a Hong Kong. Sí, fíjate que con esto de China tenés varios elementos importantes. El primero de ellos es de que ahí en China también se dio el año pasado una enfermedad de los cerdos, la enfermedad africana de los cerdos, que incidió mucho en el precio de la carne del cerdo, porque hicieron una matanza de millones de cerdos. Antes de eso, años antes, en el 2012, el H1N1. Ah, bueno, no, más para acá, el H1N1. Que estaba pensando en el síndrome respiratorio agudo, no sé qué cosa, el SARS. El SARS, ese apareció en Arabia Saudita. Pero China fue uno de los principales afectados en 2012. Y antes pues era H1N1, sí, que era básicamente de las aves salvajes, ¿verdad? Sí, sí. Entonces da la impresión de que la concentración de gente, la cantidad de alimentos, etcétera, porque en este caso se dice de que este virus comenzaron diciendo que era de comida del mar. Luego dijeron que era una serpiente. Y luego le echaban el muerto a los vampiros. A los murciélagos. A los murciélagos. Sí. De manera que lo cierto es que ya van 3 o 4 disque con la potencialidad de hacerse pandemia que se focalizan en China. Sí. Todavía la Organización Mundial de la Salud no lo declara como una pandemia, que es cuando la epidemia ha traspasado suficientes fronteras como para hacer una alerta mundial, ¿verdad? Es decir, pese a que las entidades de salud a nivel mundial están en alerta máxima para evitar la propagación, y hay alrededor de una decena de países que ya han reportado casos, todavía no se declara la pandemia. Sin embargo, sí se ha declarado la emergencia total en China, que tiene... Hoy llegó el director de la Organización Mundial de la Salud a Wuhan. Y tienen varias ciudades en cuarentena. El punto grave de todo esto,
primero es la actitud del gobierno chino, que normalmente ha sido tratar de minimizar, por no decir esconder, el hecho de las de las epidemias. Fue claro, sobre todo con el H1N1. Ahora que ha estado cambiando un tanto la actitud, etcétera, ¿verdad? Sí, pero yo te decía, el 31 de diciembre que se reportaron los primeros casos, sí. Se reportaron a la Organización Mundial de Salud. Y originalmente esto era una transmisión a través de animales, de los animales al hombre, ahora del hombre al hombre. Sí. O sea que una de las características que aparentemente tiene este virus es que la capacidad de mutar es bastante alta. Eso lo hace más peligroso. Sí. Aunque la morbilidad hasta el momento ha sido relativamente baja. Menos de 100 personas. Hasta hoy por la madrugada iban casi 90 casos. Sí, pero eso, sí, comparado con la población, pues hay que acordarte que el ébola, por ejemplo, en un inicio, la morbilidad era casi el 85%. Sí, la mortalidad. Sí. Y luego el H1N1 era como el 63 a 70%. Esto está relativamente bajo, pero bueno, por un lado, de nuevo, muta constantemente, y por otro lado se propaga mucho más rápido. Justamente eso decía el ministro de Salud chino, que comparado con el síndrome respiratorio agudo, el SRAS, del 2012, es menos agresivo. Es menos peligroso que el SRAS en el sentido de la morbilidad, justamente. Sin embargo, es muy agresivo en su propagación. Así es. Así es. A diferencia del otro. Porque, aunque todavía no están muy claras las causas, el origen del coronavirus, porque se trata de un coronavirus, lo que sí está claro es que, y todavía no está muy claro todavía la forma de transmisión, lo que sí está claro es que se está transmitiendo rápidamente. Hay 6 categorías de ellos. Bueno, y lo importante mirar lo que es la parte de la organización, ¿verdad? El gobierno chino en esta ocasión, contrario a las otras, está actuando pero de una forma decidida, de forma muy agresiva. ¿Vos te imaginás lo que es construir un hospital con 1000 camas y todos los equipos en 6 días? Sí. Dijeron 10, van a ser 7. Ahí estás trabajando no sé cuántas grúas, excavadoras, etcétera. Más de 4000 personas permanentemente. Ya los avances que ya estamos a mitad de 3 días están más que el 50% adelantado. O sea, es una cosa increíble. Yo creo que eso va a ser un récord. Un hospital de 1000 camas en 6 días, no lo he escuchado en muchos lugares. Lo otro es, ¿se imaginan ustedes lo que sería sellar una ciudad? Poner en cuarentena. En cuarentena una ciudad. Nadie sale. 8 ciudades en cuarentena. Nadie sale, nadie entra, pero solo a Wuhan, ¿verdad? Solo a Wuhan, porque algunas son totalmente cercadas, sin salida y sin entrada, y otras son parcialmente, ¿verdad? Sí. Pero Wuhan, que es donde comenzó todo esto, está cerrado totalmente. 11 millones de personas lo hicieron en menos de 12 horas. O sea, y además sin preguntar mucho, ¿verdad? El presidente Xi, entre otras cosas, dijo, en estas condiciones el partido tiene que responder lo más pronto posible. Y el centralismo que hacemos uso debe ser mucho más centralizado todavía para ser efectivo. Pues, vos puedes creer lo que querrás alrededor de esa afirmación, pero lo cierto es que en menos de 12 horas 57 millones de personas están en cuarentena, algunas como la de Wuhan, 11 millones sin entrada y sin salida. Es más, el problema que tienen es el problema de abastecimiento. ¿Dónde van ¿Cómo van a abastecer esas ciudades? Sí. Y encima de eso, para evitar la propagación, las festividades del año lunar
¿verdad? Del Año Nuevo Chino. Del Año Nuevo Chino, se postergaron hasta, en principio hasta este viernes, luego fue hasta el 2 de febrero. ¿Ah? Sí. O sea, la organización que está haciendo gala todo esto es francamente increíble. Ahora, una cosa que me llamó la atención, Cairo, yo no sé si vos leíste información al respecto. Hong Kong pertenece a la misma circunscripción de Wuhan. Es decir, es parte del estado, del departamento. Y hay dos detectados ya en Hong Kong. Hay 2 detectados en Hong Kong, pero como Hong Kong ha estado encendido con protesta, hubo una protesta en la que quemaron una casa que se iba a ocupar, un edificio pues que no lo iban a ocupar como residencial, sino que lo iban a ocupar justamente para meter a los casos sospechosos para hacer investigación en Hong Kong. Y como parte de las protestas fueron y quemaron el lugar ese. Es decir, hay cierta efervescencia en Hong Kong con la parte política, ¿no?, que tiene susceptibilidades hacia esta parte social, ¿no? Claro. Pero te fijaste de que no hubo ninguna manifestación ayer. No hubo manifestación, sí, eso sí. Del todo el mundo calladito, todo el mundo en su casita. Sí. Taiwán también ya hay uno. Sí, en Francia habían 3, en Estados Unidos son México 5. hay uno, en Estados Unidos hay 2. No, pero México dijo que todavía no lo habían confirmado. Estudiaron un caso y lo desecharon y estaban estudiando un segundo. Porque hay 2 posibilidades que tenían. Sí. En cualquiera de los casos, en Canadá hay. En Canadá hay. Sí. Están hablando de varios países europeos. 1.400 casos en el mundo, ¿verdad? Hay como, depende de la hora en que leíste la noticia, habían 20, 40, 50, 60, 80 muertos, ¿verdad? Sí. Creo que van como por los 100 ahorita. Sí, pero te decía, todavía a la madrugada estaban reportando porque la jornada del sábado hubo 24 muertos solo en Wuhan. Sí, es que Wuhan es el centro del asunto, ¿verdad? Y esto trae a colación varias cosas. Por ejemplo, en la semana antepasada, una universidad norteamericana en el Ártico hicieron excavaciones y descubrieron 33 especies de virus. Descubrieron 33 especies de virus. 5 conocidas ya, 28 que no conocían, que están en estado más o menos de latencia con el frío, ¿verdad? Y que cualquier cosa puede ser eso. Puede ser beneficioso, puede ser perjudicial, puede ser en contra de los animales, porque acordate de que no solamente es que te afecte a vos como ser humano, te afecta a tu cadena alimenticia, te afecta el suelo, te afecta, te afecta a vos también. O sea, no sabes lo que pueda haber. Sí. Ahora, es un rollo, con los virus es un rollo en general. Y es tan sensible todo eso, que incluso Netflix ya hizo una película sobre uno de los potenciales virus que podría, que estaría congelado, ya sea en la Antártida o en el Ártico, ¿verdad? O en el Tíbet, que de alguna manera, con el hielo, etcétera, retoma vida, etcétera, ¿no? Sí. Ya había una película, yo no sé si te recordarás, que se llamaba Epidemia, Virus o algo de eso, o Cuarentena, con Dustin Hoffman. Esa es la primera. Donald Sutherland, Morgan Freeman. Ya hay varias. Ahorita, ayer en Netflix precisamente hay una que se llama Pandemia. En fin, en cualquiera de los casos, efectivamente es uno de los males que te encontrás de las posibilidades que este año puedes tener noticias complicadas alrededor de eso, con todo lo que se está descubriendo y con el deshielo que se está produciendo en los polos. Sí. Bueno, Centroamérica ha tomado medidas para evitar, pues, que prospere ese virus en esta región del mundo. Lo que pasa es que con la globalización cada vez es más propicio la propagación de estos virus. Es tan fácil como viajar y ponerte en contacto o tener contacto con una persona, porque ese es una de las características que han encontrado, que el virus tiene como 12 días de incubación antes de presentar los primeros síntomas. Sin embargo,
una persona asintomática, una persona que no presente síntomas, puede transmitir el virus a una persona sana y no saber exactamente de esa persona sana que ha sido contagiada, ¿no? Entonces esa es una de las... No tenemos tanto exposición al peligro como lo tiene, por ejemplo, países como Australia, que tiene una colonia china muy fuerte, Singapur, Sudáfrica, Malasia, etcétera. Pero es que fíjate que entre los países que no son China y que están más bien del lado occidental del planeta, Europa y Norteamérica, los que están infectados o los casos que ya han sido confirmados, más o menos la mitad son ciudadanos chinos que estuvieron en China, ¿no? Y otra parte son viajeros que también estuvieron en China. O que tengan, Estados Unidos mismo, todos los Chinatown, sí, en San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, y por la relación con sus familiares, claro, en el continente. Bueno, hacemos primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos echándole un vistazo a las principales actividades, las principales noticias alrededor del planeta en los últimos días. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Este domingo hubo elecciones extraordinarias, elecciones congresales o legislativas extraordinarias en Perú. Hay que recordar que el presidente Vizcarra disolvió en septiembre del año pasado el Congreso. En un pleito que hubo que el Congreso lo había destituido también, ¿no? Pero por aquello de primero en tiempo, primero en derecho, logró él imponer la disolución del Congreso. Más bien por aquello de las armas que me acompañan. Sí, de alguna manera, pues, y entonces hicieron elecciones extraordinarias para renovar el Congreso, un Congreso que va a funcionar hasta el 2021 cuando sean las elecciones ordinarias, ¿ah? Pero hay varias cosas llamativas. La primera es que el fujimorismo, que tenía mucha fuerza en el Congreso, que era la principal fuerza política del Congreso, pasó del primero al sexto lugar, ¿ah? Y el APRE también. El APRE podría hasta no pasar lo que llaman ellos la valla electoral del 5%. Lo que estás hablando es que hubo un cambio en el posicionamiento político del Perú. Sí. Acción Popular, que es conservadora, salió, creo que en primero o segundo lugar. En el primer lugar, fue el más votado. Sí. O sea, de repente te das cuenta de que esto hay veces es parte de una misma tendencia que se tuvo en Argentina, dicho sea de paso, ¿verdad? Uh-huh. Pero que un tipo de gobierno como Alianza Conservadora con los otros partidos, estando la prefuera y estando los Fujimori bastante largos, hombre, me da la impresión que tiene todas las características de tener políticas en común con Bolsonaro, por ejemplo, ¿verdad? Y de recrudecer, entre otras cosas, la política hacia Venezuela. Sí, el Frente Popular Agrícola del Perú es uno de los que dio sorpresa, porque es la segunda fuerza representada en el Congreso. Y además, valga decir en este momento, tal vez acotar, que el Congreso queda bastante atomizado de alguna manera. Ahí vemos, imagínate vos, Acción Popular, que es el más votado, tiene 24, o tendría 24 de los curules. Alianza para el Progreso de Perú, el FREPAP, ¿ah? Tendría, ¿dónde está? 16, los fujimoristas, la Fuerza Popular, 12, después de haber sido el más votado. Claro, en septiembre del año pasado eran los que tenían prácticamente control sobre el Congreso peruano. Entonces lo que tenés es una fragmentación. Está como Italia esa vaina, ¿verdad? Sí. Pero peor todavía, porque no tenés dos bloques y un tercero que sea bisagra. Ahí sí. Todos son bisagras. Todos son bisagras, sí.
De manera que lo que tenés es una composición totalmente no compacta en términos del poder judicial, del poder legislativo, Sí. ¿ah? Que augura problemas con el ejecutivo desde ahora. Así es. Fíjate, pero una de las cosas que más se ha destacado es lo del APRE. Es decir, el APRE prácticamente desaparece del Congreso, porque aunque tiene diputados que lograron votos suficientes para tener un curul, según la ley electoral peruana, no van a ocupar curules, porque su partido en lo general no logró pasar la valla del 5%. El tiquete de entrada. Sí, entonces los curules de este partido como el APRE van a ser repartidos. Vamos a ver qué dice Vargas Llosa de todo esto. Sí. Porque no ha dicho nada. No ha dicho nada. Hasta el miércoles son los resultados finales oficiales. Aquí hubo voto. En Nicaragua. En Nicaragua hubo voto, sí. Vamos a ver cómo estuvo la votación. Hay que preguntarle al embajador cómo anduvo la votación. Bueno, ¿más conflictos para Perú? Yo creo que sí. Con un poder legislativo que está totalmente fragmentado y además encontrado, ¿verdad? Claro, va a haber, la primera fase es una fase de reconciliación y es una fase de crear alianzas. Pero veo es más, si los conservadores con el grupo campesino, etcétera, logran forjar una alianza, aunque no necesariamente sea la dominante, pero va a ser la más influyente. Sí, la de más fuerza, sí. La de más fuerza, capaz de atraer, aunque sea circunstancialmente, caso por caso, ley por ley, a los otros partidos. Porque total, cuando vos hablas de una alianza de este tipo, no es que todo el tiempo vas a formar la alianza. Son ni el voto uniforme. Como decís, claro. Sí. Entonces, cada caso es cada caso. Sí. Y me parece que esa va a ser la situación en el mejor de los casos que sea manejable. Es una relación te apoyo, me apoyás. En el peor de los casos va a ser todo contra todo. Sí. ¿Ah? Sí. Pero en fin, esperemos que de nuevo la sensatez tenga su asiento en la asamblea. Ya que tocamos legislativo rápidamente, antes de volver a pausa, el presidente Putin anunció una serie de reformas constitucionales que inmediatamente hicieron brincar alarmas en el hemisferio occidental, diciendo que Putin quería perpetuarse en el poder. Fíjate vos qué cosa más interesante. Antes de venir acá, estaba viendo en la revista de The Economy, aparece el Economist Intelligence Unit, para inteligencia, para economía, para democracia, etc. Entonces saca el mapa de cómo está el mundo en términos de democracia. Ha bajado a nivel global, pero me llamó la atención de que en el año 18 China estaba como país autoritario, pero en el nivel medio, y Rusia estaba en el nivel máximo de democracia, el nivel máximo de autoritarismo. De autoritarismo, okay. Y China estaba en el medio. Para el 2019 es al revés. Rusia aparece en el término medio y China en el rojo. No sé qué impacto pudo haber tenido estas reformas de Putin, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que está a la vista. Simplemente checarlo, ¿verdad? Sí, se han preocupado mucho los rusos por difundir el alcance que podrían tener estas reformas y podría ser exactamente el contrario del que han destacado los medios occidentales, pues que hablan de eso, de que los rusos dicen no es perpetuación del poder, porque justamente una de las reformas que está poniendo Putin es que se podrá optar por 2 periodos, no necesariamente consecutivos, pero solamente 2 periodos a la presidencia de la federación. Está limitándola de alguna forma, ¿eh? Que hasta ahora eran 2 periodos que podían ser consecutivos, que es el caso de Putin.
Porque acuérdate que Putin estuvo, después Mendeleev fue el presidente, Mendeleev ahora vuelve a ser Putin. Pero ahora es Putin como presidente. Putin como presidente, sí. Y Mendeleev renuncia como primer ministro. Sí. Sí. Pero bueno, pues en fin, eso... Pero además, yo me explico también la relación de cambio con China, porque China tuvo muchos problemas internos que Rusia no tuvo. China tuvo Hong Kong desde mayo del año pasado y tuvo el asunto de los uigures, las escuelas de educación, porque Rusia tampoco tuvo. Quizás esos dos también son parte de la degradación que le dieron a China. Sí. Bueno, habrá que darle seguimiento a esto. Hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. La semana pasada, Cairo, estuvimos hablando de Davos, que había como calentado motores domingo y lunes pasado, pero ya prácticamente se desarrollaba lunes, martes y miércoles de la semana pasada. Sí, porque además esta reunión de Davos fue una renovación de Davos. Davos, como se le conoce, que dicho sea de paso, comenzó en 1971. Su fundador es don Klaus Schwab. Y hago referencia a él por dos cosas. Él es el fundador de Davos y él es uno de los hombres que más ha estudiado el asunto de la Cuarta Revolución Industrial. Es más, él le da el nombre de la Cuarta Revolución Industrial. Pero no es exactamente el fundador de la ciudad, porque la ciudad existía. Es el fundador de las reuniones en esa ciudad. De Davos, claro. Sí. Entonces, y de la Cuarta Revolución Industrial, que tampoco la hace él, pero le pone el nombre. La bautiza, sí. La bautiza. Y en ese tiempo, el manifiesto de Davos, que salió poco tiempo después, era básicamente decir cuál era el objetivo de Davos. Y el objetivo de Davos básicamente era, en español no me sé la traducción, pero es el stakeholders, ¿verdad? Todas las compañías, las comunidades, los grupos de presión, intereses, etcétera, que tienen correlación con la compañía en su desarrollo. Es que originalmente era de instituciones financieras. De instituciones financieras, bancos, Banco Central y Ministerio de Hacienda. Pero es que eso fue un poco más tarde, porque es decir, eran instituciones financieras que se reunían en Davos. Luego ya se incluyeron los ministerios de Economía o de Hacienda o de Finanzas, los bancos centrales. Y ahora incluyen también a los presidentes, sin dejar por fuera a las instituciones financieras. Por eso, cuando comenzaron, eran las compañías que tenían... Era la reunión del dinero. Era la reunión, por eso la connotación que todavía tiene, ¿verdad? Sí. Eran las compañías que cómo hacer para que fueran creativas, para que generaran empleo, para que sus ganancias... la tasa de retorno, la ganancia fuese satisfactoria para el inversionista y que por supuesto fueran mayores que los bonos de la bolsa de valores. Esa básicamente era cómo conectarse a escala mundial para globalizar el comercio y liberalizar las estructuras, hacer un laissez-faire a nivel mundial, ¿verdad? Y en efecto eso era básicamente la idea. La idea también era mantener entonces que el crecimiento de las empresas, un crecimiento sostenido, pero que generase siempre una tasa de retorno mayor a los inversionistas que la que le podría dar de nuevo los bonos del Tesoro, por ejemplo, de los Estados Unidos. Y siendo eso así, la idea era entonces tener el entorno de las empresas, pero la empresa a nivel social, comunal de los países implicaba a los gobiernos, y así se fueron metiendo, como decimos,
no sé si fueron los de Hacienda primero, del Banco Central después, pero al final están los dos, Sí. ¿verdad? Y los jefes de Estado. Y los jefes de Estado, sí. Dicho sea de paso, frente a esa reunión de Davos, hay una reunión en Davos también, pero con el sentido contrario. Sí, la reunión anti. La reunión anti-Davos, Sí, ¿verdad? sí. Pero siendo así las cosas, en esta ocasión, los efectos del 2019 básicamente lo miran como un retroceso a nivel de la economía, a nivel de las inversiones, a nivel del tipo de vida de los ciudadanos del mundo, nivel que, dicho sea de paso, se intensifica en algunos países más que en otros. Pero en general miran un mundo financiero altamente volátil, sobre todo con esa sombra del proteccionismo que en especial Trump está abanderando. Uh-huh. Miran que esto de alguna manera imprime un desarrollo económico menor, incluyendo en países como la China, que tuvo un 6% después de haber gozado de más de un 10% por 2 décadas, por ejemplo. Y de alguna manera ven las amenazas a la economía mundial y a la regulación. Ya hemos hablado de que la Organización Mundial del Comercio está básicamente postrada, sí, porque no han nombrado a 2 de sus 3. Está maniatada en su órgano principal. Sí. Y quien la está maniatando es precisamente Estados Unidos. Sí. ¿Ah? Así las cosas, Davos comienza con este panorama, pero también junto a este panorama observa de que en el mundo gran parte de la incidencia que tuvo en esa lenta progreso económico también fueron acciones y actores no económicos ni financieros, sino políticos. ¿Ah? La situación de Hong Kong, por decirte algo, de Argelia, de Sudán, de Irak, en Marruecos, Egipto, Chile, Perú, Ecuador, la situación de Venezuela, etcétera, y donde indiscutiblemente, aunque no seamos de ese tamaño, también nos incluyen a nosotros. Uh-huh, uh-huh. La situación de México, por otras razones, por el narcotráfico, etcétera. Todo eso hace que, de alguna manera, lo que llaman el desajuste social sea una variable que te afecta el desarrollo económico. ¿Ah? Y no solamente que te lo afectó en el 19, sino que de cara a las perspectivas del 2020, si se sigue produciendo, te lo vas a ir afectando. Que se van a seguir produciendo, de momento se van a seguir produciendo. ¿Ah? Pero entonces, con ese panorama, Davos dice también la parte social nos interesa. Nos interesa en ese sentido que todas las compañías que están representadas acá, los gobiernos y demás, respeten los derechos humanos. Primera vez que pasa en Davos eso. Y que la bandera del liberalismo y de la globalización cunda sobre las tendencias y los meandros que se están poniendo en el camino de proteccionismo económico, ¿verdad? Con la convicción de que todos juntos pueden ser capaces de solucionar la parte económica, la parte financiera y la parte social, ahora integrada. Y metiendo una variante más, o una variable más, que el cambio climático, el medio ambiente y cambio climático. Y el cumplimiento del cambio climático de los acuerdos de París del 2015. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, aparte de que es todo un capítulo, ¿verdad? Cómo el cambio climático, entre otras cosas, también ha aportado negativamente al desarrollo económico mundial y cómo incluso ese factor puede ser un factor que solo crezca en términos anteriores a nivel mundial. Mira, ¿y se incluyen aquí los objetivos de desarrollo del milenio de Naciones Unidas? ¿O solamente se cogen algunas cosas? Como referencia, pero incluso para hacerlo mucho más consistente con toda la política mundial. Lo que ellos básicamente dicen es de que
y esto lo dijeron incluso la señora la jefa que ahora es una señora búlgara, del FMI, y la encargada de estudios económicos del FMI, el otro señor encargado del análisis social y económico del mundo, del FMI. Todos los tres dieron una conferencia ayer y básicamente dicen que no miran tantos problemas como en el 2019, pero miran una recuperación en general lenta. No solamente por el lado positivo, es una cifra positiva. Va a crecer el mundo, pero va a crecer lentamente. Y eso lento que va a crecer todavía no está muy determinado. No está escrito en piedra. Precisamente porque es susceptible, primero, a las embestidas proteccionistas. Dos, a la guerra que dice que se supone que está en vía de solución, a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, a la posición de sándwich de alguna manera que tiene la Unión Europea, y en fin, a los niveles de inversión que se puedan dar en el tercer mundo, que cada vez no lo miran con mucha afluencia, ¿verdad? De manera que los países, más allá de los conflictos internos, pongámonos en el caso nuestro, más allá de los conflictos internos que tenemos y que venimos arrastrando desde hace un par de años, que ya ha distorsionado la economía y ya nos puso en otro campo de juego, negativo por cierto, si a eso le agregamos la parte externa, de las externalidades negativas que pueden venir para este año, bueno, estamos en más problemas todavía. Es más, lo que el FMI llama a los países del tercer mundo y demás es a que estén alerta, a que tengan unidad en la visión económica nacional de sus países y que comiencen a ver qué tipo de red sociales pueden hacer ante las diferentes cosas que puedan ocurrir en el terreno económico y financiero. Procura de alguna manera Davos tirar un salvavidas al capitalismo mundial, procurando darle un nuevo rostro, dinamizarlo, rehacerlo, reinventarlo. En el sentido de lo negativo, sí. Dice que el proteccionismo, mientras más tendencias proteccionistas se den, mayor será el daño a escala mundial. Y desde esa perspectiva, hay una nueva versión de un liberalismo económico que sea con mayor énfasis en lo social, que sea más abierto, que sea menos cuestionado, que sea más supervisado. Sería la parte de la solución. Y por supuesto, tratar de solucionar los problemas sociales, políticos y culturales que acontecen en los diferentes países. Esto va en línea que este año, si no te pones de acuerdo temprano y no de alguna manera solucionar o intentar solucionar las contradicciones internas que tengas, te va a ir peor. Es que una de las cosas que ha sucedido con estas discusiones es que se habla del crecimiento en términos cuantitativos, pero no en términos cualitativos. Es decir, se dice el mundo va a crecer económicamente, va a decrecer económicamente, va a crecer más lento o va a enfrentarse a un decrecimiento en el siguiente periodo, pero no se habla de los beneficios de ese crecimiento o las afectaciones negativas de ese decrecimiento en cuanto justamente a los temas sociales. ¿Cómo no? Como no, tan se habla así de que dice que una de las políticas que pueden tener los países para enfrentar todos estos déficits que se pueden venir es la reforma fiscal. Una reforma fiscal que afecte básicamente
al 1%. Porque están partiendo de que una de las condiciones graves que existen en el mundo es precisamente la desigualdad. Y esa desigualdad se ha dado porque ese crecimiento que están mencionando ha ido, entre otras cosas, a robustecer a una parte minoritaria de la población, que es el famoso 1%, el 2%, el 5%, etc. Y la gran mayoría son las que han tenido que pagar los efectos del desarrollo, del crecimiento, quiero decir. De manera que precisamente por eso Davos, en esta ocasión, se abre a la parte social, se abre a los derechos humanos, se abre a la participación, se abre a las redes sociales, y usa incluso, y recomienda usar incluso el arma fiscal como una de las herramientas para compensar desigualdades. El arma fiscal contra la que se ha peleado de alguna manera todo el tiempo, porque todo el tiempo quienes más tienen son los que dicen o pelean para ser los que menos aporten. Así es, sí. Esa es la pelea de siempre, ¿verdad? Sí. Pero bueno, el caso es que si hasta Davos en este momento está contemplando eso, de alguna manera llega hasta un pico. Y ese pico, detrás, si seguís escalando ese pico, llega al vacío. Sí. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve con el doctor Cairo Amador Arrieta. Seguimos en Adelante Nicaragua. En Estados Unidos, Cairo, avanza el impeachment, el juicio político contra el presidente Donald Trump. Para algunos expertos, el presidente Trump va a aprovechar, o ha aprovechado, o quiere aprovechar la declaración de su defensa, justamente para echarle tierra a Biden, al precandidato Biden por los demócratas. Bueno, fíjate que lo que me voy a referir ahorita es indiscutiblemente al impeachment, pero desde otros ángulos. Los argumentos a favor y en contra, que no fue un quid pro quo, que fue quid pro quo, que te conocía, que no te conocía, que hiciste, que no hiciste, dejaste de hacer, etcétera. Eso lo vamos a tener a lo largo de los próximos meses. Pero desde ahora, a mi juicio, se presentan dos cosas fundamentales. Dice uno de los Cipodelo, uno de los de defensa de Trump, un argumento interesantísimo. Dice: señores demócratas, cuidado con lo que están haciendo. Ustedes van a destituir a un presidente que fue electo popularmente. Y es correcto, pues, en cualquiera de los casos, una de las opciones es esa. Pero el argumento me llama la atención, porque es una protesta al sistema. Les está diciendo, el voto popular vale mucho más de lo que ustedes puedan hacer. Y ahí viene el primer problema. Que ese presidente ganó con menos votos populares. Sí. Entonces, de alguna manera entonces viene a la mente, bueno, ya que están en esa onda, háganla completa. Hagan un cambio precisamente a su sistema electoral, para que efectivamente el voto popular tenga el valor que debe tener. Y represente lo que debe ser. Si no, por las technicalidades y demás, etcétera, vos te vas a los asientos electorales básicamente para el colegio electoral, ¿verdad? Bueno, eso es uno de los puntos que está claro y que debería ser objeto de debate en Estados Unidos. El segundo es, ¿cómo? Si no ha comenzado un juicio, pero además ya están juramentados todos los que van a estar dentro del juicio, y están juramentados con la Biblia, diciendo de que además comprometiéndose a ser imparciales, a ser lo más justos en términos de evaluación de la prueba, etcétera, etcétera. Y al terminar todo eso, McDonald, que es uno de los, no digo la palabra, uno de los que manda más ahí, ¿verdad? Dice: yo voy a trabajar en colaboración estrecha con la Casa Blanca. Y entonces me pregunto, ¿dónde está el debido proceso?
O sea, no ha comenzado el juicio y ya lo ganaron porque hay más senadores republicanos que demócratas. Pero es que esa es una de las cosas que tiene este impeachment, que se le está queriendo dar la cara de un enfrentamiento partidario. ¿Ah? Claro. Es decir, demócratas versus republicanos. Y por ahí va la queja de Trump. A mí me eligieron, ¿ah? No a ustedes, demócratas. A mí, republicanos, me eligieron, no a ustedes, demócratas. Claro, pero de todas maneras, siendo cierto lo que decís, también lo ves que se está dando en un proceso legal que se sustenta en la esencia del sistema, Sí. que es el debido proceso. Entonces, ¿cómo vas a hacer valer ese debido proceso cuando antes de comenzarlo ya lo estás absorbiendo? Sí, ya está además declarándote parte del... Y además te estás declarando parte del asunto. Entonces, juntar las dos cosas. Por un lado, la parte del valor del voto popular, y por otro lado, el valor del debido proceso en un país que se jacta de respetar ambas cosas. Simplemente para seguirle la línea en ese sentido. Ok. ¿Cuánto se va a extender el impeachment? O el juicio. Lo quieren hacer lo más rápido posible. Esa es la pretensión de la Casa Blanca. Esa es la pretensión de la Casa Blanca porque mientras más tiempo mientras más se prolongue, menos favorable le va a ser a Trump en sus aspiraciones presidenciales. Y además dicen, no solamente están juzgando, no solamente quieren quitar al presidente, sino que además le quieren cortar la sala para el próximo periodo, ¿verdad? Lo cual atenta contra sus derechos humanos. Ya tres cosas. Sí. Los derechos humanos personales, la parte de los votos y la parte del debido proceso. Por favor, cualquier liberal con un poco de sentido común tiene para hacer cuatro artículos sobre esto, ¿verdad? Mira, ¿vos crees que Biden podría ser el pato de la fiesta? Biden también le está afectando el asunto. Yo creo que más que el pato de la fiesta, el que se está beneficiando hasta ahora es Sanders. ¿Verdad? Más Sanders y en cierta forma Elizabeth Warren, que estaban por debajo de Biden. Sí. De alguna manera está también transformando las posiciones que tenían los demócratas. Ahora, no sé hasta qué punto Sanders siga siendo tan activo. Pues sabes que Sanders tuvo un ataque al corazón. ¿Ah, sí? Pero tuvo el ataque al corazón, fue al hospital y al tercer día ya estaba en campaña. O sea, bien para él, pues bien pero no es el caso normal de alguien que tenga... Y eso en imagen en Estados Unidos pega mucho. Por supuesto, sí. Por supuesto. Sí. Ok, Israel. Israel es aquí otro gran clavo de todo el mundo. Trump anuncia el trato del siglo. El trato del siglo es lo que ya venía anunciando Jared Kushner, su yerno, desde hace rato, que es, le van a ofrecer a Palestina, casi como el padrino, ¿verdad? Le van a hacer una oferta que no va a poder rehusar, ¿verdad? Puesto en términos padrinescos. Sin embargo, fíjate cómo desde el principio todo va mal. Invita a Washington a hablar del pacto del siglo, a Netanyahu, que es el actual ministro, Sí, el primer ministro. y al general Gantz, de los azul y blanco, que fue el que quedó, bueno, de hecho ganó, pero que está en segundo lugar ahorita. Pero no invita a ningún palestino. Y el trato del siglo se refiere precisamente a los palestinos. O sea, no puede ser más claro, ¿verdad? Y eso está trastornando el Medio Oriente. Y me corrijo, eso debería haber trastornado el Medio Oriente, pero no. Y es que precisamente me da la impresión de que este bendito trato se está haciendo precisamente cuando los países árabes están más débiles y están menos cohesionados y además sin mucha dirección y sin mucho nacionalismo, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta desde hace rato
todo lo que ha venido avanzando Trump con Arabia Saudita específicamente, con Egipto, con Marruecos, con Jordania, con el mundo de los Emiratos, etcétera, ¿verdad? Con Irak, sometida hasta cierto punto, etcétera, ¿no? Con Argelia y con Tunisia y con Libia, que está en un alboroto. En estas circunstancias de alboroto, en estas circunstancias de conflicto, en estas circunstancias con un Irán que se está que están al punto de llegar a otros niveles de agresión, en estas circunstancias viene el trato del siglo, que es precisamente cómo arrinconar más a los palestinos. O sea, el trato del siglo para beneficiar a una parte que no está tomada en cuenta en el trato del siglo. Pero además, no está tomada en cuenta para beneficio. ¿Qué clase de trato del siglo es cuando ya, desde que comenzó Trump, comenzó arrinconando, humillando y desprestigiando a los palestinos? Les quitó todo género de ayuda. Reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Sí. Dijo de que las tierras del Golán, de los altos del Golán, para ellos ya era básicamente soberanía de Israel. Sí. Y con ello, adiós las Naciones Unidas, adiós la resolución 242 y todas las otras que le siguieron, ¿verdad? Adiós todo el mundo. Cuando se salió además de la UNESCO por los ataques contra los derechos humanos, precisamente, que estaba siendo objeto Israel. Y encima se sale también de la Comisión de Derechos Humanos posteriormente. O sea, por favor. Y si a eso le agregás el impulso que ha dado para que otros países lo reconozcan, para vergüenza nuestra, Guatemala, en Centroamérica, ¿verdad? Bolsonaro, que ya está haciendo lo suyo también, te das cuenta de que sin necesidad del trato del siglo, ya los maltratados son de entrada los palestinos. Sí, sí. Y en ese sentido, dicen los palestinos, dice Abbas, está planeando toda una serie de visitas a todos los países árabes para ver cuál es la respuesta. Porque en el fondo cree que muchos de los países árabes van a terminar apoyando ese trato. Exacto. Sí. ¿Ah? Para empezar, Líbano. Para empezar, claro. Líbano Bueno, Líbano ahorita quién sabe porque es Hezbollah quien tiene la mayoría, ¿verdad? Pero bueno, lo que pasa es que es una situación difícil, ¿no? Bueno, pero en cualquiera de los casos, Egipto sí, pues. Sí, Egipto sí. Siria muy probablemente, Siria votaría en contra o estaría en contra, pues en este momento. Pero está Siria, está Egipto, Arabia Saudita, ya tenés los más poblados. Sí. Y los más fuertes. Y los más fuertes. Sí. De entrada, ¿verdad? Aparte de todos los que habíamos mencionado. Uh-huh. De manera que la verdad es que lo que estás frente a una situación que no te va a solucionar el problema del Medio Oriente, y mucho menos te va a solucionar el problema de los palestinos. Estás sembrando futuros conflictos. Sí. Bueno, tenemos la hora. La memoria es bien corta. Hay que solamente recordar en 1948, como resultado de lo ocurrido a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, se decide crear el Estado de Israel, que era en territorio bastante menos de lo que es hoy. Este 27 de enero se conmemora la liberación por parte del Ejército Rojo, el Ejército Soviético, del campo de concentración y exterminio de Auschwitz en Polonia. El mundo conoció por primera vez lo que era un campo de concentración al ver esas primeras imágenes de lo que había ocurrido ahí. 1.100.000 personas fueron aniquiladas en ese campo de concentración en Polonia. De ellos, el 90% eran judíos alemanes, judíos polacos, judíos austríacos, judíos de varias nacionalidades que fueron trasladados hasta ese campo de concentración. Digo, la memoria es corta porque justamente lo que ocurría en Auschwitz y lo que ocurrió durante la ocupación hitleriana, la ocupación fascista
entre 1939 y 1945 es algo de lo que ocurre hoy en esa zona del mundo que es Israel. Así es. Sí. No solamente eso, sino de que la verdad que es un elemento de reflexión, ¿verdad? Incluso han habido gente de que ha querido negar el holocausto. Yo estoy claro de que sin holocausto no hay Israel. Sí. Ajá. Sí. Pero bueno, esa es otra cosa. Sí. También estoy claro de que Washington hizo bien cuando estando en Auschwitz dice, tomen foto a todo, porque después va a haber gente que no va a creer. Sí, sí. Pero ya ves, pues. Bueno, con esto estamos cerrando este programa. Gracias, Cairo. Eisenhower es la cosa. El general Eisenhower. Sí, Eisenhower. Pero fue en los campos que estaban más bien en el norte de Alemania. Los primeros campos que toman ya los Estados Unidos es en el norte de Alemania. Sí. Porque en Auschwitz le toca al ejército rojo, al ejército soviético. A ver si el lunes ya nos acompaña el poeta. Sí, yo creo que se va a Granada ahora. Viene el Festival de Granada. Ojalá Viene el Festival de Granada. Vamos a que nos acompañe el lunes. Sí. Vamos a ver. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.